Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar el debate de hoy que tiene como temática central el arte, teniendo en cuenta el término amparte y las argumentaciones sobre lo que puede o no ser arte. Para ponernos en contexto, amparte es una palabra compuesta por AMPA, que es un conjunto de maleantes, especialmente de los organizadores en bandas y con normas de conductas particulares, y arte, que puede ser cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos. Tenemos a David, que está a favor de que todo puede ser arte, y luego tenemos a Augusto, que por el contrario defiende que no todo puede ser arte. Cabe aclarar que al comienzo de cada argumentación los debatientes se presentarán. Empezaremos con la opinión de David. Hola, mi nombre es David García, soy estudiante de ingeniería, soy de Panamá y vengo a defender la posición de que todo es arte y que que cualquier cosa puede ser considerada como arte. Augusto y yo nos hemos puesto de acuerdo para definir la arte en términos como posibles para que podamos discutir los dos de manera cómoda, y esa definición va a ser que vamos a hablar sobre objetos fabricados por seres humanos que cumplan con ciertos criterios que le den valor para ser apreciados. Nosotros lo que defendemos es que todo puede ser arte porque creemos que hay tres tipos esenciales de valor que uno le da al arte. El primero en términos de experiencia, la experiencia que uno siente con la obra de arte cuando uno interactúa con la misma, ya sea viéndola, en el caso de artes plásticas, o de otras maneras, tocándola, si es arte experimental o arte en la cual uno interactúa con la misma. Sentimos que el segundo valor es un término estético, como nada que ver con la experiencia que tú tienes con la obra, sino con la belleza intrínseca de la misma, si es un cuadro bonito, si es un cuadro que está bien hecho, que tiene calidad técnica, que requiere de mucha capacidad. Y en un tercer punto sentimos que también se le puede dar valor desde el punto de vista cognitivo, como que independientemente del mensaje, independientemente de la experiencia que uno tenga con la obra y de la calidad estética y de la calidad técnica, el mensaje, el valor que quiere llevar la obra, con su propia creación, creemos que en general siempre existe uno de estos principios, uno de estos criterios que se mantiene para cualquier obra de arte. Sentimos que en el peor de los casos, hablando ya de obras súper simples, sentimos que sí existe un valor de la interacción cuando uno interactúa con estas obras, que es muy diferente a cuando uno interactúa con cualquier otra cosa en nuestro día a día. Sentimos que eso hace que cualquier cosa pueda ser arte. Esto no significa que cualquier cosa en cualquier momento lo sea. Esto significa que en determinados momentos cualquier cosa se podría convertir en arte, porque al fin y al cabo esta valoración, esta experiencia es muy subjetiva y depende mucho de cómo la persona interactúa con el objeto, interactúa con la obra o el mensaje que uno saca de una obra. ¿Esto qué significa? Que una obra que en el peor de los casos no tiene ningún significado para el autor o no fue creada con ninguna intención particular puede ser dotada de valor por parte de la persona que la hace. El contrario se le llama la dictadura del autor, que es cuando el autor es el único que es capaz de dictaminar qué cosa significa la obra, y eso sería como que si el actor no le da significado a la obra no tiene ese significado y no tiene ese valor. Creemos que eso no es cierto, creemos que el valor se lo dictamina las personas cuando uno valoriza, ya sea por lo bonita que está la obra para mí, ya sea por el mensaje que me da la obra o ya sea por la experiencia que yo tengo cuando yo veo la obra. Por eso creemos que realmente no tiene sentido decir que una obra es más arte que otra, cuando realmente no existe una manera objetiva de decir que algo es más experimentable que a otra cosa o que algo tiene mayor valor cognitivo, porque eso depende demasiado de la persona que ve la obra. Así que, como creemos que casi cualquier objeto en determinadas circunstancias puede llegar a poseer un valor cognitivo o experimental o estético, creemos que en general los objetos todos pueden ser destinados para un fin artístico. En segundo lugar, le daremos la palabra a Augusto. Buenas, yo soy Augusto y hoy voy a estar defendiendo la posición sobre por qué tenemos que tener ciertas diferencias claras dentro de lo que es arte y lo que es amparte. Primero tenemos que recordar un poco más sobre la definición de amparte y que, básicamente amparte sería todas aquellas cosas que tengan algún objetivo o sean con algún objetivo de llevar hacia arte, pero simplemente no cumplen con los requisitos para esto. Pero ¿por qué fue de que llegamos hasta este punto de tener que siquiera haber pensado si esta diferenciación era necesaria o posible? Y es porque hoy en día pasamos por lo que es una comercialización extrema de lo que es el arte y que el arte se ha desviado mucho más hacia lo que es
buscar cómo vender más arte a simplemente cómo fabricarlo. El arte no es como aquella época antigua donde simplemente era, bueno, es que lo hago por inspiración artística, porque se lo quieren tener una catedral o algo así, sino que mucha gente hoy en día simplemente genera arte para lo que es ganar dinero. Tenemos el ejemplo perfecto de esto, que es Andy Warhol, que es un artista de arte contemporáneo, que básicamente se critica mucho su arte conceptual porque constantemente busca simplemente generar obras que prácticamente generan dinero, pero tienen totalmente vacío, que ya sea, como decía David, sus criterios, que no tenía ni siquiera ni siquiera un mensaje cognitivo, no tenía alguna experiencia estética cuando lo viera, simplemente que lo hacía con un objetivo de comercialización, y por eso fue que nació la duda sobre si era necesario hacer aquella separación de lo que era arte y lo que era amparte. Entonces, ¿por qué nosotros ahorita mismo vamos a defender altamente de que no todo puede ser arte? Y es que por lo menos vemos casos así como David dice que toda obra puede tener una experiencia independientemente de si es buena estéticamente o tiene un mensaje cognitivo alto, pero claramente si mi hijo de 5 años pinta un barquito y yo veo la obra, pues sí, yo siento aprecio hacia la obra porque el barco lo pintó mi hijo, pero es que eso no se puede considerar una obra de arte solamente porque cierta persona individual considera que la experiencia que recibe al verla es prudente. Por eso consideramos que el criterio de experiencia a la hora de ver la obra no debe ser considerado dentro de lo que es arte o amparte. ¿Qué consideramos que sí es altamente importante a la hora de clasificar algo como arte o amparte? Entender de que son necesarias ciertas técnicas artísticas para poder entrar en aquel mundo. Si hiciste un trabajo básicamente de que trazaste 3 líneas, eso no puede ser considerado arte, eso es amparte. ¿Por qué? Porque las 3 líneas no es que es una técnica altamente desarrollada que te cueste reproducir, o bueno, aún en el caso de que tengas un gran mensaje cognitivo detrás de esto no se ve porque por lo que es la comercialización del arte, vemos cómo estos artistas agarran estas 3 líneas, las repiten constantemente y simplemente te las venden a un precio exagerado. Y ahí es donde vemos de que, ok, si hubieras hecho una sola obra, eso hubiera sido arte, pero al tú quitarle todo ese valor que puede tener la obra por ser única o por ser original y empezar a comercializarla, consideramos que esto para de ser arte, y tal vez el ejemplo número 1 de la obra sea arte, pero el resto de las obras que haga van a ser amparte. Y creo que con esto queda bastante clara nuestra posición. Vale, Augusto, pero es que yo tengo serios problemas con plantear, por ejemplo, que el talento es necesario, o la dificultad de la obra tiene algún valor en que algo es o no es arte. ¿Por qué? Porque la cuestión está en que para ti es obvio decir que 3 líneas son complicadas, pero por ejemplo, para una persona con mayor capacidad artística, a lo mejor ese punto en el cual las cosas dejan de valorarse de esa manera es mucho más adelante. Entonces la cuestión es que esto es algo muy subjetivo para la persona y nada más es una cuestión de que seas más talentoso que tú. Yo cuando era niño, mi compañero al lado dibujaba mejor que yo consideraba que eso era mucho mejor que mi contenido por mi capacidad. El hecho de que tú digas que si algo es un arte va completamente de la mano de lo que tú consideras o no consideras que es talentoso, es muy problemático, porque me dices que uno puede objetivizar y decir esto es arte y esto no es arte, pero a la vez me planteas criterios que son extremadamente subjetivos y dependen mucho de lo que yo valoro como talento. Porque, por ejemplo, yo puedo entender que 3 pinceladas son muy sencillas, pero hoy en día, con la cantidad de tiempo que nosotros hemos tenido desarrollando técnicas artísticas, obras que antes eran extremadamente complejas, hoy ya no lo son. Pasa lo mismo en la música, pasa lo mismo en las películas. Antes eran cosas muy complicadas. David, es que mi único criterio para clasificarlo como si es una obra compleja, si es una obra o no, no es solamente de si necesitas alta técnica o no, pero es lo que yo te digo, de que, ok, tuviste estas 3 líneas, que es verdad, que ahora las puedes hacer, que ya pintar un cuadro ultra realista no es tan difícil como antes porque se ha practicado mucho más la técnica, es verdad, pero ¿cuál es el problema? Cuando te agarras estas 3 líneas y las empiezas a comercializar altamente, cuando simplemente agarras estas 3 líneas y empiezas a copiarla 1 millón de veces y las empiezas a vender. Yo te puedo comprar de que tú tengas un mensaje altamente cognitivo sobre la primera, o de cómo esto desafía de la cultura actual que existe del arte, pero yo no te puedo comprar de que simplemente y lo hiciste una vez, arte, pero como ya ves número 100 que lo estás haciendo, sigue siendo arte. Es como el caso de, no sé si conoces a Andy Warhol y su obra de Marilyn Monroe, que la primera estaba muy interesante. Es más, si hubiera puesto 4 en una sola exposición hubiera sido interesante, pero ya cuando estaba vendiendo la número 250 es una obra que puedes conseguir disque en el súper de la ciudad o algo así. Pero es que, Augusto, esa desvalorización existe en el mundo en el cual no se diferencia entre arte y amparte. Cuando, por ejemplo, nosotros valorizamos una obra por su unicidad, porque es la única que existe, ya se está desvalorizando al resto que son muy parecidas entre sí. Por eso, por ejemplo, los cuadros que venden en
en supermercados, cuadros de arte, no valen lo mismo que una obra original de Monet, porque obviamente esa está súper reproducida. Pero eso no significa que la obra del súper no sea arte, eso simplemente significa que la gente lo valoriza mucho menos que una obra de Monet. Ahora, tú puedes ser el mayor crítico de Monet y que no te guste ninguna obra de Monet y que te gusten más, yo no sé, el paisaje que te venden en el supermercado. Y eso no está mal. Pero eso no significa que entonces de manera automática todas estas opiniones que al fin y al cabo llegan a ser subjetivas no tengan sentido o no tengan valor. Ok, entonces te pregunto, ¿tú consideras que la obra de supermercado es arte? Sí. ¿Y consideras que cualquier persona puede ser artista? Sí. O sea que si yo ahorita mismo agarro una brocha y una témpera y sin idea alguna de lo que estoy haciendo, simplemente paso un par de líneas, sin ningún mensaje, sin ninguna técnica, ¿tú entrarías eso en el mundo del arte? Sí. ¿Bajo qué criterios? Bajo el criterio de que, ok, es que la cuestión está en que no es que todo sea arte desde el punto de vista que la computadora es arte porque ahora como está es arte. Yo lo que me refiero es que el arte es simplemente que cualquier objeto puede ser valorizado por una persona hasta el punto de ser considerado como el mismo. Si nadie encuentra valor en tu pintura, nadie está dispuesto a pagar nada, entonces obviamente, y no tiene ningún valor estético, ni para ti ni para nadie, entonces obviamente eso no es arte. Pero es que eso es algo bastante ridículo, porque es el extremo de las cosas. Obviamente hay ciertas cosas que no pueden ser consideradas como arte. No puedes decir y basar tu caso en que todo lo que no sea arte simplemente no tiene nada que ver con arte y no es amparte, sino que el punto que estamos viendo es que también lo que pasa es que con estos casos que no van a salir a luz porque a nadie les importa, claramente son los que forman parte de la amparte, que es el que tanto defiendo yo. Este caso que no tiene valor estético, no tiene valor cognitivo, simplemente es una persona pasando el rato. Pero es que, ¿qué pasa? Si tú estás pasando el rato, pero lo estás haciendo desde un punto de vista que estás recibiendo un valor cuando tú haces esa obra, entonces claramente es arte. Y si me estás diciendo que no, que es que la venden muy barata en una tienda, pero es que eso no significa que no sea arte, porque ahí está entrando alguien a valorizarlo, pues en términos económicos, ¿no? Soltando $1 por el cuadro, o soltando la cantidad de dinero baja que sea, pero al fin y al cabo tú la estás valorizando. Probablemente no tanto como otras cosas, pero le sigues dando un valor. Y es que, ¿qué valor tendría un cuadro artístico, un cuadro, si no fuera arte, para que yo lo comprara? Si es porque lo quiero tener en mi casa para que las personas lo vean, porque es una decoración bonita, entonces tiene un valor estético. Si es porque el cuadro me envía un mensaje que a mí me gusta, entonces tiene un valor cognitivo. Y si es porque simplemente a mí me gusta ver el cuadro y punto, entonces tiene un valor experimental de cómo yo me siento cuando veo ese cuadro. No, me refiero a más cosas así como una pintura que no sé si has escuchado, que no me acuerdo cuál es el nombre del artista, pero literal son un montón de puntos de colores. Sí, es Damien Hirst. Damien Hirst, ese es el nombre. Ajá. En el caso de los puntos de colores, yo creo que esa obra hoy en día se considera arte más que nada por el artista que lo hizo, el artista es el que le da el valor. Pero ¿qué pasa si yo agarro esa obra y la hago yo? O sea, la reproduzco exactamente, exactamente igual y hasta cierto punto se le podría dar, ignorando que el valor que le podría dar mi habilidad de haberlo reproducido exactamente igual. ¿Tú consideras que si yo hubiera hecho la misma obra, sin necesidad de haberlo querido comercializar, hubiera sido arte? Sí, porque yo creo que igualmente, probablemente comparativamente no sea tanto valor el que se le da cuando la ves, pero algo tiene, o sea, se sigue generando un valor estético muy único. O sea, aquí la cuestión es que ese valor estético que te da la pintura más fea sigue siendo muy diferente al valor estético que te dan las mayores cosas en tu vida cotidiana. Entonces, eso es lo que diferencia el arte de cualquier otro medio visual, cualquier otro objeto. Es esa diferencia intrínseca en la experiencia que tienes con el objeto. Pero es que yo critico que existan esos criterios para el cual algo empieza a ser arte. O sea, mi problema es que esa barra exista. Yo creo que esa barra no existe. Pero entonces, ¿cuándo algo empieza a ser arte? O sea, si es que no existe nada que sea amparte o no, tiene que haber algo que diferencie mi lata de soda a pintar mi lata de soda. Sí, tiene que ver con lo que ya te he mencionado, cuando la persona interactúa con el objeto o el autor interactúa con el objeto y recibe ese tipo de experiencias. Pero es que claro, o sea, yo entiendo el punto, ¿no? Es válido creer que una obra de arte poco conocida no genera un valor porque nadie la ha visto. Pero ahí está el problema, ¿no? Porque entonces el arte tiene que ver más con las personas que lo soportan que el cuadro en sí. Porque ahí lo que estamos diciendo es que el valor solo, estrictamente solo, viene de la interacción. Y eso también podría llegar a ser problemático, porque entonces, pues... O sea, por obvias razones, ¿no? Porque entonces ya no estamos valorando el arte, sino la interacción del arte con la sociedad.
Sí, o sea, eso lo entiendo, pero entonces, ok, yo entiendo de que para que algo sea arte, en tu caso, significa que si alguna persona si algún grupo de personas le da suficiente valor, puede llegar a ser arte, o en cambio, si no lo valorizan, pero tienen las técnicas necesarias, por decir algo así, o los criterios básicos, podría llegar a ser arte. Pero si hay algo que lo valida, al mismo tiempo estos mismos grupos deberían ser capaces de poder invalidarlo. Si hay una sociedad de artistas y todos tienen un reconocimiento alto y bueno, como diste el caso del hiperrealismo y viene esta gente y dice, es que eso dentro del hiperrealismo no puede ser arte porque no cumple con los criterios para poder formar arte de esto. O sea, es un intento, lo dejamos hasta en parte, pero no llegamos al punto de poder darle un valor como para decir que es arte. En el caso que las personas los valores. Y si no nos vamos al punto de las técnicas y si no cumple con algunas técnicas básicas de la misma, no podría llegar a ser parte del arte como tal. Te puedo dar el ejemplo de cómo por lo menos es distinta una opinión de cualquier persona a una oratoria, porque la oratoria busca apelar a los sentimientos y cosas así, a diferencia de un comentario de cualquier persona, que simplemente es una persona expresando su opinión. Entonces ahí vemos cómo, si es verdad que si la persona buscara expresar su opinión como forma oratoria, podría de repente llegar a cumplir con los criterios del arte, pero los oradores te dicen, es que tú no cumples con los criterios de una oratoria, o bueno, básicamente, si el mismo formato de la oratoria te dice, es que no lo llenas, pues no entra aquí, es un comentario, no es oratoria. Creo que con ese ejemplo se puede entender un poco más. O sea, yo concedería ese punto, ¿no? Porque obviamente sería muy incoherente decir que las personas valorizan el arte, pero que las personas no son capaces de a la vez quitarle el valor. Pero yo creo que ahí está la situación. O sea, ¿no consideras que si las personas lo hacen... O sea, como que entiendo el punto, si nadie le da valor, nadie, entonces la cuestión está en que si eso verdaderamente es arte, pero el problema está en que primero eso rara vez sucede, o sea, es muy raro el caso en el cual nadie lo valora y ni el autor lo valora, y es como extraño porque a la vez implica que eso, que estamos midiendo la obra en términos de la interacción de la persona con la misma. O sea, que estamos apelando básicamente a la experiencia desde ese punto. Pero entonces, yo considero que sería muy necesario tener que dejar claro cuáles son los criterios que diferencian una cosa cualquiera a una obra de arte. Y en cualquier caso, también me tocaría a mí decirte qué es lo que lo hace en parte y qué no lo hace en parte. O sea, yo creo que en un primer punto el arte puede ser valorizado por las personas. O sea, es decir, una persona corriente puede darle a un objeto la capacidad de ser arte por el valor que le da. Ajá, porque... una pregunta desde ese punto, ¿con una persona basta o tiene que ser un grupo de personas que sea suficiente para validarlo? Pero es que si dices que no basta con una persona, entonces ¿cuál es el número? 20, 30, 40, o sea... Bueno, sí, pero un número considerable puede ser... O sea, no es necesariamente ¿Pero qué significa eso? Que una sola persona no puede validarlo, por lo menos dos. ¿Por qué dos? ¿Por qué una no? Porque entonces sí estamos de acuerdo con que puede ser subjetivo. Entonces yo sí te puedo decir que... Puede ser subjetivo. Es que, si bien es cierto, los criterios son objetivos porque son cosas que todas las personas podrían experimentar y entender cómo experimentan, si consiguen o no consiguen el criterio es algo subjetivo. Es decir, puedo entender que algo es arte si algo es estéticamente, pues, agradable, pero eso no significa que un cuadro sea estéticamente agradable, sino que ese criterio varía de persona a persona. O sea, a mí por ejemplo, personalmente a mí no me gusta el arte abstracto, o sea, no me parece estéticamente agradable, pero hay personas que sí. Eso no significa que el arte abstracto no sea arte, eso simplemente significa que a mí estéticamente no me atrae, pero hay personas que sí lo hacen. Entonces estamos hablando de que el amparte y el arte no se pueden determinar como tal y se pone en cuestión su valorización, teniendo en cuenta criterios como quiénes son o cuál es el número de personas que lo pueden determinar o su subjetividad y objetividad. Y bueno, sacando este tema, ya que no se puede determinar de forma concreta, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el reflejo que esto causa en la sociedad? Ya sea de forma filosófica, comercial, social, psicológica. Bueno, entonces, escuchando esta pregunta sobre básicamente cómo se refleja el mundo en un mundo donde todo es arte, no todo es arte. Y bueno, es que yo creo que hay que entender muy bien cuáles son las consecuencias, de cómo se ha utilizado el arte de manera práctica a lo largo de la historia también. Y es que muchas obras, la mayoría de su valor se basa en cómo esto es un mensaje social necesario para la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando todo es arte, se desvaloriza mucho el arte como tal, porque cualquiera puede ser artista, cualquier cosa puede ser arte, entonces simplemente no agarra tanto valor y el arte como tal pierde voz. Ya no se busca
criticar de manera objetiva a cada artista, porque como todo puede ser arte, solamente importan sus criterios, entonces las personas simplemente no le prestan atención. ¿Y qué es lo que pasa? Que el arte ha sido una manera muy fuerte de lo que es proclamar mensajes sociales o cosas como tal. Por lo menos tenemos el ejemplo del hip hop, que en el pasado, cuando estaba iniciando, buscaba proclamar lo que eran los problemas sociales que estaban viviendo las personas afroamericanas en Estados Unidos, y cómo con el tiempo se ha comercializado esta cultura y se ha generado lo que es el mumble, que es conocido como aquella música que simplemente se basa en la experiencia estética de la persona, poner letras pegajosas, y simplemente se le ha quitado el valor hacia lo que es la cultura del hip hop como tal. Pero ¿cuál ha sido el mayor perjuicio que ha tenido esto? Y es como ahora, cuando se sacan, por decir, canciones o cosas así que van relacionadas a lo que son los mensajes sociales, estas canciones ya no tienen ni la misma voz ni el mismo impacto que tenían antes, porque ahora simplemente se le ha quitado una desvalorización a este. Y vemos entonces así cómo se proyecta dentro del arte como tal, que primero cómo es que antes se utilizaba esto como mecanismo para problemas sociales y se les quita aquella voz que tiene, y además de eso tenemos cómo el mismo arte como tal se desvaloriza, pero eso lo explico un poco después. Sí, o sea, súper válido. Yo creo que es cierto de que hasta cierto punto, cuando tienes todo el mundo haciendo arte, el arte se desvaloriza. Pero es que es muy problemático, Augusto, pensar en... Es que la pregunta que hay que respondernos es quiénes eran las personas que eran capaces de dar esta crítica social a través del arte. Y es que el arte antes era algo muy elitista, era algo que personas de clase alta podían acceder. ¿Por qué? Porque eran las únicas que tenían el tiempo para ir a un colegio de arte para aprender técnica, porque eran las únicas personas que tenían el dinero para poder popularizar sus obras a través de determinadas maneras, porque cumplían con estándares de la época. Lo que tenemos es cierto, hoy en día muchas personas son artistas y tenemos muchos más artistas, y eso ha llevado a que las piezas sean menos únicas y que por eso las valoremos menos, pero eso lo que ha permitido es que más personas sean capaces de acceder a este medio. Antes el arte era algo súper exclusivo que solo podían acceder personas de clase alta, y lo bueno es que las redes sociales y la tecnología nos han permitido que todo el mundo pueda ser artista, que todo el mundo pueda empezar a dar su punto de vista, a dar la manera en la cual ve el mundo a través de diferentes maneras de expresar pues su arte. Y sí, es válido, la popularización ha llevado a todo eso, pero también es importante entender que también ha llevado a la democratización del arte y que todo el mundo pueda tener acceso a él. Pero David, es que el problema que tú me planteas se está dando precisamente porque todo se considera arte. Y es que te hago una pregunta: ¿cuántos artistas, personas que se dediquen a pintar, conoces hoy en día? No son hoy en día el negocio de la pintura no es tan rentable porque se ha desvalorizado mucho. Ya no es tan fácil poder vivir solamente de querer ser artista. ¿Por qué dices que no? O sea... Mentira. Lo que ha pasado es que hoy eso no es cierto, Augusto. Antes vivía la misma cantidad de artistas. O sea, ¿tú crees que hace 200 años había más artistas que había hoy en día, o que hoy hay menos artistas? Eso no es cierto. Ahí estás exagerando. Primero, la realidad es que dudo que se haya reducido el número de artistas. Eso es relativamente falso. Lo que probablemente es que a nivel individual ya no se les valoriza tanto a las personas de la parte alta del espectro artístico. Es decir, ya no encontramos personas como Monet, como Van Gogh, porque no tenían el dinero pues para una exposición, para dar a conocer su arte. Pues hoy en día sí pueden hacerlo, porque pueden hacerlo a través de medios muy baratos. Ok, pero entonces yo lo único que necesito para poder cederte el punto de que el arte se ve más beneficiado con lo que es la inexistencia de la parte, es que necesito saber cómo todo eso del desarrollo del arte va muy por encima de lo que es el respeto al arte como tal, el estigma de lo que puede llegar a ser arte. Es una pregunta que necesito que me conteste. Es que el problema está en que cuando tú dices que el respeto del arte está ligado a la capacidad de las personas de acceder al mismo, entonces literalmente me estás diciendo que el producto solo vale porque la gente no lo tiene. Y sí, o sea, es válido, pero es que lo que más le conviene al arte es la capacidad para renovarse, para tener ideas nuevas, y no necesariamente ser algo que se respete, porque al fin y al cabo la idea del arte no es que sea algo superior y algo como suprahumano y más importante que todo, sino que sea algo que nos represente como humanos, que sea muy valioso para nosotros, y eso influye mucho en la capacidad de nosotros de experimentarlo. Probablemente cuando tenemos una sobreexposición pues ya no tenga el mismo valor que antes porque no lo teníamos, pero antes es que no lo teníamos y ahora somos capaces de acceder a él de manera más frecuente. Entonces pues creo que eso es algo extremadamente positivo. En el caso de que el arte sea un reflejo de la sociedad, ¿qué estaría reflejando exactamente? Sacando el tema de que todo puede ser arte o no, esta situación, esta polémica,
que nos da a entender de la situación actual que está viviendo la sociedad. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque yo creo que esto se debe a... lo había comentado con Augusto antes. Yo creo que aquí el problema es que tenemos un grupo de personas muy influyentes dentro de la comunidad artística, que son los críticos, cuyo trabajo depende literalmente de la capacidad para poner criterios objetivos sobre algo mejor que otro. O sea, si un crítico ya no es capaz de decir esto es arte, esto no es tan bueno, porque todo es arte, porque todo vale, entonces de manera activa ya no tiene valor adentro de la comunidad. Entonces creo que es un choque de personas que fuertemente desean que su criterio valga, como que su criterio sea objetivo, que tenga valor independientemente de lo que opinan las demás personas, y personas que dicen, no, mi criterio también vale, que no son tan influyentes adentro del mundo del arte. Entonces está este choque entre personas que tienen el poder, que no quieren soltar la capacidad para hacer juicios de valor desde su punto de vista, contra personas que normalmente no lo tendrían, pero que están, pues, promoviendo el hecho de que nadie tiene la capacidad para hacer ese juicio. Sí, y yo creo que también se va por algo, por lo que es lo que te dije, que puede ser una desvalorización del arte como tal. Y se va por lo que dice este criterio subjetivo de que, ok, si a mí no me gusta lo que él está haciendo, y yo no quiero que a mí me relacionen con lo que él está haciendo. Yo quiero que él lo separen de mi trabajo, y yo creo que por eso es que nace aquella duda sobre si todo es arte. Básicamente personas que no se sienten en el mismo... que deben ser juzgados por los mismos criterios que otras personas, que no llegan a su nivel. Y digo, también es verdad que obviamente hay artistas que pasan su vida estudiando y críticos que estudian para poder ser críticos o profesores de arte. Y obviamente les debe generar una gran problemática cuando se les pone al mismo nivel de personas que nunca han estudiado arte, que nunca han tenido una formación. Entonces, eso sí, es verdad que valoriza a las personas que nunca se han formado y que están metiéndose al mundo del arte por sus propias cuentas, pero a la vez eso lo hace desvalorizando la de los demás. Porque obviamente, ¿qué valor tiene ahora tú, profesor de arte, habiendo estudiado arte toda tu vida, cuando lo que tú eres capaz de analizar no vale lo mismo que lo que puede hacer alguien por la calle? Entonces, ahí hay como un choque muy grande sobre si las personas con mayor experiencia y conocimiento en el arte no se ven afectadas negativamente cuando ya su criterio no vale tanto como antes. No, pero ahora es más adentro lo que dice Lucía sobre qué refleja esto dentro de la sociedad. Creo que se puede ir algo más fuerte aún, y es sobre cómo siempre hay un grupo fuerte de personas que busca mantenerse en el poder, que no siempre les gusta ceder. Pero yo creo que esto nace principalmente con el famoso arte conceptual. Y de hecho yo me vi el video que fue el que más me impactó, que fue el de Andy Warhol, que es un artista conceptual que recibe mucha crítica porque básicamente es que el payaso del arte. O sea, su forma de expresarse es muy burlona y es muy desafiante hacia lo que son los artistas como tal. Él sí tiene un criterio como que lo mío es arte, y ya un momento que yo creo que la pregunta más fuerte es que la gente se empieza a preguntar sobre si algo porque lo hizo un artista necesariamente lo convierte en arte. Y ya no solamente es el grupo fuerte de personas criticando al grupo chiquito, sino que el grupo chiquito incluso se dice que, ok, es que tú te crees muy fuerte para decir que lo mío estaba desvalorizado, pero es que si lo tuyo lo hubiera hecho cualquier otra persona tendría cero valor, porque es cero técnico, cero estético. Y creo que es ese desafío constante que hay entre ambas partes, de que son más que nada choques de ideologías, es lo que genera aquel reflejo de lo que se está dando hoy en día sobre que, bueno, es que lo tuyo no puede ser arte, o lo mío no puede, o es amparte, o lo que sea. O sea, yo creo que es muy válido, o sea, creo que es un análisis muy interesante. O sea, creo que es súper válido entender que hay siempre, en general, en cualquier ámbito de la humanidad, un grupo de personas que les gustan las cosas como están y personas que quieren cambiarlo. Entonces así es obvia, es probable y esperable una crítica de eso no es arte, eso no vale tanto, pero también hay que entender que, o sea, esto no es nada nuevo del siglo XXI, sino algo que ha pasado durante toda la historia. O sea, al inicio el arte tenía que ser bello, o sea, bonito, tenía que ser estéticamente agradable, con mucha técnica, pero obviamente el arte conceptual pues viene y rompe completamente eso. Porque, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos un urinal, eso no tiene ningún valor estético real. Pero obviamente si trata de llevar un significado, pues sí tiene mucho valor. Y eso era algo que antes la gente decía, no, eso no puede ser arte. El arte no tiene nada que ver con el valor cognitivo, sino simplemente con la capacidad
estética. Y por ejemplo, cuadros modernistas, cuadros de la Edad Media, cuando uno va al museo se juzgan en base a la capacidad técnica del artista para poner cosas en el cuadro, mientras que si vamos a cuadros más contemporáneos, más de hoy en día, ya se empieza más a discutir el mensaje que se quería enviar con el cuadro y no tanto sobre específicamente cómo hizo el cuadro. Yo me voy a atrever a decir algo que puede que sea bien controversial, pero yo creo que la experiencia del arte hiperrealista, por todo lo que tú mencionaste, hoy en día es muy vaga, que no se compara con una experiencia cognitiva, que una persona venga y te dé un mensaje que no te, o sea, un mensaje que se mete en tu cabeza, que tienes que buscar análisis, algo que le tienes que literal dedicar tiempo, pensamiento, es una experiencia mucho más profunda, algo que te puede llevar a tu casa y seguir pensando en qué intenta decirme el artista, o cómo se ve esto en la sociedad, o cuánta razón puede tener aquella persona. Es algo mucho más potente que lo que es hoy en día ver un cuadro hiperrealista. Por eso es que creo que es muy probable que cuando uno ya a niños a exposiciones de arte, no, al menos que, o sea, es mucho más probable que una persona que sepa de arte tenga una experiencia muy, muy profunda dentro de estas obras realistas, porque entienden el valor que tiene detrás de esto, que en aquella época no había suficientes, no sé, pinceles adecuados o lo que fuera. En cambio, un niño que se le dice algo que interactúa con su mente puede tener una experiencia mucho más profunda y mucho más interna dentro de uno, y creo que eso es lo que generó este choque cuando vi una persona hizo un desafío tan fuerte hacia lo que era el status quo del arte, pero más que nada que hizo el desafío fue aceptado por una gran parte de personas y por muchos reconocido aún mayor, que creo que es lo que le da gran valor que lo que genera esta gran brecha actual. Bueno, entonces ya hablaron de los aspectos más notorios en este reflejo social, el movimiento de poder en los distintos rangos sociales, las características históricas que nos definen y el problema radical de los extremos. Quisimos dejar de lado lo estético para concentrarnos solamente en lo conceptual, pero ¿consideran que esto es algo positivo? Sí, yo creo que es válido, pero, o sea, yo entiendo el por qué le hemos dado mucho más valor a lo conceptual que a lo estético, porque lo estético es muy reproducible hoy en día, o sea, escáneres, fotocopiadoras, fotografía de alta calidad, obviamente diseño a computadora nos ha permitido, pues, ya no es tan único el que alguien sepa capaz de plasmar lo que ve en un cuadro, ni de la calidad que tiene para plasmarlo ahí. Entonces creo que, si bien es cierto, es muy peligroso olvidar lo estético, porque es, al fin y al cabo, creo que si bien es cierto el mensaje es importante, es muy importante el cómo se da el mensaje, y la parte estética tiene un rol muy importante en cómo las personas perciben ese mensaje. Un cuadro que, por ejemplo, está en colores muy vivos, con una técnica pues muy marcada, da un mensaje mucho más positivo que uno que está en tonos más oscuros, con tonos pues mucho más apagados. Entonces creo que lo estético sí juega un rol muy importante en lo cognitivo, y lo cognitivo en lo estético. Entonces creo que son cosas que no se deberían separar como aspectos completamente diferentes adentro de una obra de arte, sino que deberían estar integrados. Pero yo creo que un comentario un poco que de repente no contesta tan directamente la pregunta, pero sí toca bastante lo que es el tema del debate como tal, y es cómo la única forma de salvar aquella experiencia estética que se tenía en el pasado cuando veías un cuadro hiperrealista o algo así, es haciendo la división entre arte y amparte. Porque, como dice David, el problema que tiene ahorita mismo las obras estéticas es que son muy reproducibles. Pero ¿qué pasa cuando aquella obra estética, no necesariamente porque se ve, porque la hizo un artista y porque se ve bien es arte, sino que tiene que ser extremadamente buena para poder ser arte, sino simplemente cae en el punto de amparte? Y ahí es donde entra la gran pregunta. ¿Nosotros podemos hacer salvedad de aquella experiencia estética mediante solamente teniendo todo como arte, o la única manera de hacer esto es hacer la diferenciación entre arte y amparte? Bueno, para ir finalizando el debate, me gustaría que cada uno dé su punto de vista en forma de conclusión. En conclusión, creo que el arte ha sido una manifestación que ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Creo que tiene inmensos puntos subjetivos que dependen de la experiencia que tiene el observador con la pieza y del valor que le impregna el artista a la obra, que determina y cambia completamente el valor que se le tiene, ya sea según la experiencia que uno tiene cuando la ve, el conocimiento o el mensaje que se nos da, o simplemente la capacidad estética pura de la propia obra. Si nos damos cuenta en ejemplos como el de Van Gogh, la valoración de la sociedad hacia el arte ha cambiado con el paso del tiempo.
lo que antes considerábamos algo que no era arte, hoy en día lo consideramos arte, muy probablemente por los cambios en la dificultad. Lo que antes era difícil en términos de materiales y de capacidad para asistir a colegios para aprender a ser artista, hoy en día es mucho más fácil, lo cual nos incita a buscar otras maneras de definir el arte, no solo en términos de la capacidad para hacer algo con talento, algo estético bonito, sino también sobre el mensaje y lo que queremos comunicar. También es interesante ver cómo ese mensaje depende no solo de lo que el artista nos quiera decir, sino también lo que cada uno interprete de la obra y de lo que está viendo. En ese sentido, se da una combinación entre el valor que le da el artista a su obra y el valor que le da el observador a la obra, que es lo que le da como el sentido completo a la misma. Concluyendo con el debate, se podría decir que básicamente, bueno, si bien es cierto de que en un mundo sin Amparte, si vemos cómo hay mayor participación de parte de lo que es la sociedad como artistas y cómo esto nos puede tener mayor cantidad de evolución dentro de lo que es el arte, o más personas se pueden animar a lo que es un desarrollo de mensaje social dentro de esta, tenemos que tener en cuenta que la desvalorización del arte como tal puede quitarle mucho poder al mismo, y básicamente el fin que tiene lo termina perdiendo la fuerza como tal. Entonces sí podemos entender de que existen buenos beneficios al llamar a todo arte, pero tenemos que estar dispuestos a aceptar aquellos beneficios, también estar dispuestos a aceptar los perjuicios que esto nos trae. Bueno, creo que ya es hora de finalizar este debate. No voy a dar una conclusión personal, pero sí los voy a invitar a que comenten o, bueno, den una reflexión en modo de conclusión en los comentarios. Y bueno, creo que el debate salió con mucho éxito y fue muy interesante, y gracias por acompañarnos.